mal administrado. Por lo tanto, un país que tiene, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al abogado Jonathan Parra. Él es asambleísta electo por ADN, el partido de Daniel Noboa, nuevo presidente del Ecuador. Muchas gracias, bienvenido a nuestro espacio. Es indudable que todos los ecuatorianos queremos la unidad. En varios programas que dirijo y en invitaciones también de otros colegas he dicho que es el momento del gran acuerdo nacional por la paz y el desarrollo y que no hay forma de perder el tiempo para lograr esa unidad. Pero también a usted lo he escuchado anteriormente decir lo propio. ¿Lo están consiguiendo antes de que se instale la Asamblea Nacional? Primero, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí en todos los medios dando a conocer nuestra prioridad de la agenda legislativa. Lo que usted dice es cierto. Nosotros no tenemos ningún objetivo ni fin de seguir la historia clásica de la politiquería ecuatoriana que nos ha hecho tanto daño. Hay que hablar las cosas como son. Por eso incluso llegamos a una muerte cruzada, ¿no? Por eso ahora ya no hay que llorar, ni quejarse, ni andar hablando del pasado. Nosotros hemos querido hacer un gran acuerdo, pero ojo, no con los políticos, sino con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Para eso debemos sentarnos a trabajar en la prioridad de una agenda de seguridad y de empleo con todas las tendencias políticas. Hay una diferencia que hacer. Esto no puede caer la Asamblea en un tema de repetir los errores de los pactos del muy por estilo de la regalada gana. Soy un joven de 36 años, pero he leído la historia lamentable de nuestro país. Y esos pactos le daban la espalda al pueblo. Nosotros no queremos ni siquiera asemejarnos a la Asamblea del 2021 cuando pactaban espaldas al pueblo. Nuestra agenda es prioritaria, seguridad y empleo, y hacia eso apuntamos. Pero da la impresión, y esto lo hemos visto todos los ecuatorianos en estos días, incluso sin la presencia de Daniel Noboa, que se encuentra en varios países buscando inversión y cooperación. Digo, se ha visto por parte de sectores políticos el ofrecimiento de participar a cambio de nada, lo cual es bueno. Se pronunció el Partido Social Cristiano, también veo un bloque que se está integrando con Lucio Gutiérrez, dice va a tener 19 diputados con independientes y algún otro partido político, lo cual es bueno porque no están pidiendo nada a cambio. Como debió ser siempre, a eso iba. Yo aplaudo, mire, desde el día 1 que estábamos en la pre-campaña, incluso yo hablaba de un pacto de unidad, que las campañas sean propositivas, no campañas sucias de odio y división, porque a la gente no le interesa la pelea o las peleas de compadres entre los políticos. La gente no come con las peleas de los políticos, la gente quiere que trabajes por la seguridad, para darle empleo. Ahí tenemos nuestros proyectos de leyes que ojalá pueda mencionarte, los que son las propuestas de ley María o ley Adán, lucha contra las enfermedades catastróficas en el caso de Adán y emprendimiento, pero también el plan de seguridad llamado Fénix. Ahora, yo aplaudo que ese discurso que nosotros lo dijimos como ADN con Daniel Noboa desde el día 1 lo hayan seguido las otras tendencias políticas. Es un reconocimiento de que la democracia se ha fortalecido, que el mensaje que dijeron los ciudadanos cuando votaron por Daniel Noboa para presidente de los ecuatorianos ha llegado claro. Quieren una nueva forma de hacer política, no más peleas, no más divisiones. Ya habrá tiempo para la parte política de la campaña que se viene en el 2025, pero hoy, mi amigo, están matando a un niño inocente. Hay más de 5.000 muertos, asesinados, mejor dicho, hasta el corte de octubre del 2023. El 80% de esta cifra fueron gente inocente. Niños como el del video que debería indignarnos cuando vemos a un niño que fue baleado y pasa un infeliz y le vuelve a dar bala, o una madre que viene en una farmacia y la vacunaron y la asesinaron y su hija llora. Esa es la prioridad. Lo han entendido y aplaudo que todos lo hayan comprendido, que vamos a trabajar. El presidente de la República, lamentablemente, en estos desplazamientos hacia el exterior, me refiero a Guillermo Lasso, él trata de vender una idea de que este problema de la violencia en el Ecuador es entre unos pandilleros ahí violentos y usted está revelando lo que pasa en las calles del Ecuador. Entonces, eso me parece que conmueve y lleva a que todos estén detrás de ese gran
plan Fénix que está impulsando Daniel Noboa. Lamentablemente el presidente saliente hizo una mala gestión. Yo no voy a seguir criticando porque eso ya queda en el pasado. Lo mío es solucionar, para eso nos eligieron. La realidad es que en la calle, mi amigo, en Mocolí o en Trinitaria, nos matan y nos roban a todos. El delincuente no te está preguntando si eres de Emelec, de Barcelona, Independiente, no te pregunta tu estatus social, no te pregunta nada. En este momento hay gente que ni siquiera viene a invertir de afuera porque lo van pues a vacunar. Los negocios pequeños en la Ecuatoriana, en Quito, en la Capitán Nájera, en Guayaquil, en cualquier sector del país, están cerrando porque nadie va a ir a comer por un arroz con menestra a la esquina si sabes que te van a robar. Los dueños de los negocios, de los microemprendimientos y los emprendimientos ni siquiera están saliendo, están cerrando. Eso es la agenda prioritaria. Por eso tenemos el Plan Fénix, que es el plan emblema, que no solo abarca, ojo, el tema del equipamiento a la policía, porque es importante, sí, los policías no tienen ni chalecos, pues, entonces hay que equiparlo, pero también abarca la política de la anticriminalidad. Entendiendo de manera técnica cómo bajar este índice delincuencial, es que podemos solucionar este problema. ¿Cómo? La prevención del delito. Yo no te puedo decir que te voy a hacer 40 cárceles, porque el mensaje es que quiero más delincuentes. Eso no está bien. Yo lo que quiero hacer es la reactivación económica, la ocupación. ¿Qué pasa con ese niño, mi estimado amigo, que se está grabando dando bala en el barrio o que se sube a un bus a robar? Es ocasión, sí, de un hogar sin valores, pero de un Estado ausente. Ni siquiera le dio ciudades deportivas, ni siquiera le dio educación, ni siquiera le da acceso a salud. Sus padres es posible que sean mal llamados informales y encuentran garrote en las calles en lugar de empleo. Ese es un plan técnico. ¿Quién se puede oponer a eso? Vamos a trabajar unidos. A nivel general, cabe ese trabajo en conjunto, eso es definitivo. Y en esto no solamente los nuevos asambleístas, claro está, ellos aportarán en el tema de las leyes. Me refiero a que los sectores productivos, la ciudadanía en general, tenemos que trabajar en conjunto porque la solución, si bien es cierto, inmediata es pacificar, detener la violencia, pero frenar esa delincuencia que crece tiene que ser a largo plazo con el tema de reducir la pobreza y hacer que la educación llegue a todos los jóvenes y niños del Ecuador. Los planes anticriminalidad abarcan 3 momentos, a corto, a mediano y a largo plazo. Soy abogado, soy académico, constitucionalista, conozco la problemática social y la solución respectiva. Lo dije como candidato a alcalde de Guayaquil. Esto no es solo de equipar a la policía, porque son varios momentos. ¿Qué haces mientras equipas a la policía? Dale oportunidades pues a la gente. Activa, ahí se presentó el proyecto María de Microemprendedores. ¿Qué es el proyecto María? Una mujer que fue llevada en el balde de una camioneta colgada por los metropolitanos hace muchos años en Guayaquil. Esa mujer, mi estimado amigo, puede haber sido mi madre. En este momento en el Ecuador somos el único país que el delincuente tiene derechos y cuando va a comprar una salchipapa le dan un habeas corpus, un 2x1 y un ramo de rosas. Y mujeres como María, honestas, madres solteras como mi madre, lo que encuentran es garrote. Estamos jodidos cuando actuamos de esa manera. Esas son las cosas que debemos indignarnos y trabajar unidos como clase política. El proyecto Adán, o de lucha contra las enfermedades catastróficas. Adán, un niño de 8 añitos, murió de leucemia. ¿Cuál fue su único impedimento? El mismo que tenemos usted y yo, mi amigo, y los que nos están viendo, la clase media, los escasos recursos. No tenemos plata para tratar una enfermedad cara. Vas a pedir algo al hospital, no hay ni paracetamol. Y el presupuesto en salud en este año es de 3.500 millones de dólares. Yo les pregunto, ¿ustedes ven esa plata en los hospitales? No hay nada, te van a comprar toda la farmacia de la esquina. Esas son las cosas que realmente deberían importarnos, fiscalizar y obviamente también legislar en pro de un país que se está quebrando. Estamos en un país donde nadie le está pasando bien. Hay partidos que dicen tienen líneas rojas, no se quieren integrar con el correísmo, partidos que estarían apoyando a ADN. ¿Y cómo van a manejar ustedes esa relación, en cambio, con el correísmo? Nuestros acuerdos, ya lo dije fuerte y claro, no son los pactos de la regalada gana, ni siquiera son para ser los mejores amiguis, porque aquí no me interesa que los 137 nos vayamos, como digo yo, con mucho respeto, disculpen mi léxico, a chupar a la foch. No, yo no quiero que seamos hermanitos. Yo quiero que nos sentemos todos en una agenda en común por la seguridad, el empleo y la salud. En eso no puede haber líneas rojas. Yo, se los digo públicamente, todos saben que yo he sido un adversario natural desde que inicié en la política del Partido Social Cristiano. Crítico a la altura, jamás con insultos, con argumentos. Si yo me tengo que sentar todos los días con la bancada del PCC para trabajar en los proyectos de seguridad, para que no me maten a más niños y mujeres inocentes en las calles, lo voy a hacer. Porque se trata de trabajar por el pueblo, pues mi amigo, te ha elegido el pueblo para que cumplas una función. Vas a ganar casi $5.000 cuando hay gente en este momento que ni siquiera tiene un empleo digno.
Y los que salen a lucharla por $450 la tienen durísima. Ni hablemos de los 600,000 ninis que ni trabajan ni estudian, jóvenes de 18 a 35 años que quieren trabajar, que quieren estudiar, pero van a pedir un empleo, es que no tienes experiencia. Sacan 1000 puntos o 160 preguntas bien respondidas, no les dan un cupo porque no se abastece la demanda, la oferta. Esas son las cosas importantes. Por lo tanto, las líneas rojas, en cuanto a nosotros, son la corrupción, la impunidad, el pasado. Y eso convergemos toditos. Entonces, hoy las líneas rojas ya están definidas, creo que por todos. Todos no quisiéramos repetir los errores del pasado. La unidad es lo único que por este momento, 1 año y medio, una tregua le llamo yo. Porque diferencias ideológicas, políticas van a haber siempre, son sanas en democracia, a la altura. Pero por ahora tenemos que unirnos durante 1 año y medio para recuperar el país. Daniel Noboa tiene un plan técnico, mi amigo, no es populista. Lo bueno de Daniel Noboa es que él no tiene ningún compromiso ni pacto con los políticos de siempre. Él tiene un gran proyecto que lo que quiere es recuperar el Ecuador que estamos en este momento perdiéndolo. Él ha generado esperanza y por eso todos lo apoyan. En definitiva, van a tener mayoría ustedes, porque ya se han manifestado los partidos. Igualmente, el correísmo ha dicho que estarían apoyando en todo aquello que sea positivo para el país. Va a haber una mayoría, pero no para los intereses particulares, sino los intereses generales del país. Cualquiera que llegue a presidente de asamblea, presidenta, lo tiene que hacer en función de la agenda de seguridad y empleo. Eso está claro. Pero algo más. Estos asambleístas ni siquiera se van, después de las votaciones del CAL, porque algunos creen que se pegan con baba esas mayorías para el reparto, estoy seguro, van a seguir apoyando la mayoría que vamos a tener, o la agenda, porque algunos de ellos te van a pedir el voto, mi amigo, cuando van a la reelección. ¿Con qué cara podrían ir cuando se opongan a un proyecto de seguridad que le da protección a las familias? ¿Con qué cara van a pedirle el voto a gente cuando le están dando garrote a los informales en darles el trabajo? Esas son las cosas realmente importantes. Aplaudo que por primera vez en la historia vamos a tener un acuerdo con el pueblo, porque el legislativo es eso, es la representación popular, es el primer poder del Estado, y va a hacer honor a eso llegando al territorio con soluciones, apoyando a un presidente que es joven, con energías, que tiene un plan positivo para el país. Ni siquiera hay regresión de derechos en los planes de trabajo de Daniel Noboa. No es que tiene 2 vaquitas, te quita una. No, todo es positivo. ¿Quién se puede oponer a eso? Estoy seguro que los 17 millones de ecuatorianos, aunque somos más porque ese censo fue mal hecho, estamos unidos por primera vez en la historia para cerrar esa grieta y luchar contra un enemigo común que es la narcodelincuencia. Ha llegado el momento del punto de quiebre y del cambio en el Ecuador. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa comercial. Retornamos. En la Clínica de Ojos Dr. José Sacoto Navia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Hoy tenemos como invitado a José Ignacio Mariátegui, cónsul encargado del Perú en la ciudad de Guayaquil. Y con él vamos a recordar la historia, esta de los últimos 25 años. ¿Qué siente usted luego de ese primer cuarto de siglo en paz entre las dos naciones? Yo creo que estamos celebrando 25 años de paz entre nuestros países, países fronterizos y que además comparten una larga historia. Es maravilloso que hoy día
luego de estas difíciles negociaciones que se establecieron después del conflicto del CENEPA, hayamos establecido la paz. Porque esta paz ha redituado en beneficio de nuestras poblaciones, en beneficio del establecimiento de los contactos a nivel de gobiernos y se ha traducido en una serie de otros ámbitos. Si pensamos que hoy muchos jóvenes no tienen ni siquiera un recuerdo de lo que ocurrió a mediados del siglo pasado, es fantástico. Es fantástico porque estos jóvenes han crecido en un ambiente de paz. Lo que usted afirma es muy importante porque de una u otra forma la manera de pensar de los jóvenes es diferente. Pocos se interesan en la historia y resulta que apenas hace 25 años se dio esta firma entre el expresidente Yamil Maguad del Ecuador y Alberto Fujimori de Perú. Y esa firma fue fruto de negociaciones, intensas negociaciones que se dieron en Brasilia. Había 4 países amigos garantes, que era Chile, Argentina, Brasil y los Estados Unidos. Y de esa manera se logró la paz. Antes de aquel año 1998 había conatos de guerra. Sí, es cierto, es cierto. Lamentablemente, antes del 98 tuvimos 3 enfrentamientos. Y justamente la participación de los países garantes, Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, surge después de la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites, firmado en Río de Janeiro el año 42. Por eso es que el proceso negociador que se da entre Perú y Ecuador a partir del 95 en adelante y que concluye en octubre del 98, se da también bajo el amparo de esos 4 países garantes. Esa es tal vez la particularidad de este proceso negociador. Se logra cerrar la frontera amazónica entre Ecuador y Perú. Exactamente, exactamente, porque lo que existió hasta el año 95, es decir, hace un cuarto de siglo, un poco más de un cuarto de siglo, era que si bien se había delimitado la frontera, faltaba un tramo de muy pocos kilómetros, 78, 80 kilómetros, para cerrar definitivamente. Y este era una suerte de problema que quedaba. Se le denominó un impasse subsistente entre el Perú y el Ecuador, que afortunadamente fue superado en el proceso negociador del 95 al 98. Trabajo de eruditos, trabajo de personas que anhelaron la paz. Por el lado del Perú, su representante fue el canciller Fernando de Trasinís. Por el lado del Ecuador, el doctor José Ayala Lazo. Pero una particularidad, en el caso del Ecuador, la comisión negociadora fue también integrada por un presidente especial, que fue el doctor Edgar Terán Terán, lamentablemente fallecido. Fue, reitero, el trabajo de todos ellos con historiadores que se pudo llegar a la firma de la paz. Pero también recordar brevemente, en los momentos posteriores a la guerra, cuando era delicada la situación, hubo un debate que la CNN transmitió en vivo entre un representante del Perú, el doctor Valle Riestra, y en el caso nuestro también quien era presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Macías Hurtado. Esto tuvo repercusiones mundiales, pero finalmente se llegó a la paz. Yo creo que sí, yo creo que sí. El ambiente que se vivía previo al 95 era lamentablemente un ambiente de desconfianza entre muchos peruanos y ecuatorianos, a pesar de los vínculos históricos, familiares y de vecindad que existen. Y obviamente el proceso que se inicia el 95, después del conflicto del CENEPA, fue fundamental para alcanzar la paz que vivimos hoy día. El esfuerzo que desplegaron muchísimas personas, porque eso no es solamente la iniciativa de unos presidentes que tuvieron la claridad de poder zanjar de forma definitiva este problema, sino además de la participación de una serie de técnicos, de profesionales, de historiadores, de periodistas y de diplomáticos que apoyaron este esfuerzo en aras de encontrar mecanismos de solución. No era fácil tomar posturas en esa época en el Ecuador y en el Perú.
pero había que tener un objetivo muy claro, que era alcanzar la paz, y por eso la participación, en nuestro caso, muy directa en lo que fue ese trabajo de las comisiones negociadoras. Tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos. En la Clínica de Ojos Dr. José Sacotonavia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. En este bloque del programa quiero pedirle a usted que brevemente reseñe lo que ha significado en estos 25 años luego de la paz el progreso de la zona norte del Perú, fronteriza con el Ecuador. Sabemos es un emporio de riqueza, de productos de exportación, gozan de ese acuerdo que tienen con los Estados Unidos, y todo esto también aprovechando las cuencas hidrográficas transnacionales, que era por lo que también se peleaba o se buscaba una solución. Por supuesto, yo creo que hoy día hay un trabajo concertado en el recurso, en los recursos hídricos que compartimos el Perú y el Ecuador. Esto es fundamental. Y los esfuerzos que se han hecho por desarrollar programas, proyectos y centros binacionales son numerosos y muy exitosos. Tenemos los centros binacionales de atención en frontera, que son los famosos CEBAF, el tradicional que está en Santa Rosa, que ya tiene más de 15 años, y el último que ha sido inaugurado este año por los presidentes Lasso y Boluarte en Macará, hace tan solo 60, 70 días atrás. Pero además hay un trabajo conjunto que implica temas medioambientales, temas de recursos hídricos, temas de población, temas de salud, temas educativos que se desarrollan, y también temas de investigación histórica que se desarrollan a través del Plan Binacional de Desarrollo en Zona de Frontera. Entonces, este trabajo es un trabajo compartido que ha sido apoyado por la comunidad internacional con financiamiento, y que se sigue trabajando hasta el día de hoy, porque sin duda nuestras zonas de fronteras merecen mucho más trabajo y mucha más atención por parte de nuestros gobiernos. Siempre se habló de crear fronteras vivas luego de la paz y que haya unidad entre los dos países. Lograr esa unidad incluso en la inversión para desarrollar el trabajo, la producción. Así es. Generalmente la realidad va adelante de los acuerdos, de las normas. Y iniciativas de privados que se anticipan. Por supuesto, y de hecho son ellos que con sus visiones ya se están estableciendo, ya sea en el norte del Perú como en el Ecuador. Ahora último se acaba de inaugurar una tienda de ferretería grande, importante, peruana, aquí en Guayaquil. Y la presencia es cada vez mayor. La verdad es que uno no deja de asombrarse. Del 97, 98 a la fecha, el intercambio comercial entre Perú y Ecuador se ha multiplicado por 7, y estoy seguro que el potencial puede seguir creciendo. Y luego para el Perú, por ejemplo, el Ecuador es el tercer mercado que nos envía turistas.
El primero es Chile, el segundo es Estados Unidos y el tercero es Ecuador. Y esto se debe simplemente a la cercanía y a la facilidad de tránsito que hay entre las poblaciones del sur del Ecuador y el norte del Perú. Estamos viviendo una situación muy grave en la delincuencia, la violencia. Se dice que las armas vienen por la frontera sur, por el Perú, que la droga viene por la frontera norte. Y en ese aspecto el trabajo tiene que ser mucho más fuerte entre los dos países, especialmente las Fuerzas Armadas ecuatorianas y las peruanas. ¿Se podrá lograr esto? Por supuesto. Por supuesto, hay una comisión binacional que coordina los esfuerzos entre nuestras Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, que es fundamental para justamente establecer planes de trabajo conjunto que nos permitan enfrentar flagelos transnacionales, como es el tema del narcotráfico, como es el tema de la delincuencia común, que lamentablemente nos está afectando por igual. Hemos visto algunas decisiones muy concretas, drásticas en el Perú. Por un lado, ese pedido de apoyo a los Estados Unidos con la presencia de efectivos militares especializados y luego también el endurecimiento de las penas. ¿Es lo que quisiéramos ocurra en el Ecuador también? Yo creo que cada país va a responder de acuerdo a sus propias necesidades. Entonces, si la experiencia peruana sirve de algo al Ecuador, enhorabuena. Pero va a tener que ser el mismo pueblo ecuatoriano el que decida cuál es el camino a seguir. Nosotros, lamentablemente, ya sufrimos mucha violencia en los 80s, cuando fuimos azotados por el terrorismo, y a partir de ese momento es muy difícil quedar indiferente frente a los actos de terror y de violencia que pueden afectar a cualquier persona. Por la coyuntura política mundial, cabe recordar los acuerdos que se dieron también entre palestinos e israelitas, Yasser Arafat, Menachem Begin, Yitzhak Rabin, varios acuerdos que se dieron en definitiva en los Estados Unidos, en Oslo, pero mire, están en plena guerra. En el caso del Ecuador el acuerdo ha sido sellado con la mayor firmeza y eso es muy importante. Por supuesto, los acuerdos de paz de Brasilia de 1998 son maravillosos porque sellaron una paz duradera para el Perú y el Ecuador que son ejemplo para el mundo. Es el producto de una negociación y de una solución pacífica de las diferencias que existieron antes del 95. Y yo creo que lo que alcanzaron nuestros países es un ejemplo para otros países en el mundo, de cómo se puede alcanzar la paz y cómo hay que luchar por este ideal. Le quiero agradecer por su presencia en un día tan especial como hoy. Fue el presidente Alberto Fujimori, por parte del Perú, quien firmó ese acuerdo, tratado de paz, y por el lado del Ecuador, el doctor Yamil Mahuad. Amigos, gracias por haber estado en la sintonía de Fernando Aguayo América, programa que se difunde, recuerden ustedes, tienen una cita la próxima semana a través de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra pero muy mal administrado. Por lo tanto, equivocado con un país que tiene nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para